además todavía no estamos entrando en eso. Ah, sí, perdón. Ahora sí. Los niños, por favor. Ay, disculpen. A tener que venir David a recordarme, ¿eh? Por favor, hasta los 10 años pueden salir los niños. Ok, creo que ahora sí estamos. Amén. Bueno, como les estaba mencionando, en realidad todo este tiempo habíamos venido compartiendo el libro de Hechos y después, bueno, David la semana pasada compartió sobre Efesios y yo voy a compartir hoy día un salmo, ¿no? Luego la siguiente semana viene Chris y comparte otra palabra y después sí vamos a entrar a nuestra serie y vamos a ir avanzando para allá. Pero hoy nos vamos a abocar a un pequeño salmo, el Salmo 27. Y realmente yo quiero que ustedes me ayuden orando al Señor porque si bien es un salmo así bien cortito, tiene mucha profundidad y mucho contenido. ¿Ya? Así que oremos para que Dios nos hable y hable a nuestros corazones. Amén. Padre, por favor, yo quiero rogarte por cada una de las personas que están acá y también aquellos que nos están viendo en línea, Señor, que para que tú bendigas esta palabra. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores, Señor. Señor, tú eres nuestro Señor y te pedimos que por favor tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Da gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, les estaba mencionando que lo que vamos a ver hoy día es el Salmo 27. Ese es un pequeño salmo que apenas tiene 14 versículos. Así que pueden abrir sus Biblias en ese salmo. Este salmo básicamente nos habla de tener confianza en Dios, ¿ya? Y de buscarlo a Él como lo más importante en nuestras vidas. Miren, curioso, pero hemos estado cantando todo eso. Hoy día la alabanza y la adoración era sobre eso, ¿verdad? Y que es importante que, o sea que nosotros caminemos haciendo su voluntad y junto a Él, agradándole en todo y adorándole a Él, ¿no? Ese es uno de los, bueno, básicamente es a líneas generales, un poco la temática de ese salmo. El título que se le ha puesto es Busquemos caminar con Dios y hacer su voluntad. Busquemos caminar con Dios y hacer su voluntad. Y bueno, a manera de proposición, a veces pongo una frase que yo quiero que la tengan en mente, ¿ya? Y es esta. En nuestra vida, ya debemos establecer objetivos y metas para alcanzar aquello que anhelamos. Ya bueno, tenemos que trazar, ¿no? Hacer un trazo para ver hacia dónde vamos. Si no tenemos un trazo hacia un objetivo, un blanco, podemos ir a cualquier lado. Pero Dios no quiere que andemos así, sino que marquemos un rumbo, que marquemos una meta. Y de esto vamos a ver en este salmo. Bueno, este salmo lo he dividido simplemente en 4 partes, en 4 puntos. Y vamos a entrar punto a punto. ¿Ya? El primer punto es, ¿a quién temeré? Ya esa frase la pueden recordar, ¿a quién temeré? O para los que están tomando nota. Y vamos a ver de los versos 1 al 3, ¿a quién temeré?
Bueno, leo. Salmo 27, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Bueno, al iniciar este salmo, David está expresando su total confianza en Dios, ¿no? Y le está diciendo que Dios es la luz de su vida. Le está diciendo que Él es su Salvador. Luego que Él es su fortaleza. Bueno, como buen israelita, este varón probablemente está recordándose cómo Dios fue luz para el pueblo de Israel cuando luz para el pueblo de Israel y tinieblas para el ejército de Faraón que los perseguía, y cómo Dios los salvó haciéndolos pasar por el mar en seco, ¿no? Pero en esa persecución, fíjense, dice que durante toda esa noche los israelitas podían ver y tenían luz, y los egipcios tenían tinieblas y no podían aproximarse, ¿no? Y el Señor destruyó ese ejército poderoso y destruyó a sus perseguidores, los sepultó en ese mismo mar por medio del cual ellos pasaron el seco. Y eso lo llena de valor a David para no temer, ni atemorizarse y realmente enfrentar sus propias luchas, ¿no? David mismo fue tenazmente perseguido por el rey Saúl. Ustedes saben que cuando Saúl pecó, Dios lo desechó. Y el profeta Samuel ungió a David como rey. Lo ungió, pero pasaron muchos años antes de que él pudiera ser rey, ¿no? Y Saúl estaba celoso de David. Y realmente él lo perseguía, decidido a matarlo. No quería otra cosa, ¿no? Y lo perseguía literalmente, como está diciendo acá, con un ejército de hombres escogidos. O sea, así en diferentes oportunidades, ¿no? Ya se menciona que tenía como 2,000 hombres, o sea, pero de los seleccionados, escogidos, ¿no? Y en una oportunidad, bueno, tanto David estaba girando en torno a una montaña y por el otro lado estaba Saúl con ese ejército, ¿no? Y ya estaba para atraparlo a David. Y de repente llegan noticias a Saúl de que los filisteos habían invadido Israel. Y eso interrumpe la persecución, ¿ya? Y de esa forma Saúl deja de perseguir a David para ir a pelear contra los filisteos, ¿no? Y así libra su vida de la muerte. Entonces, realmente David había visto en muchas oportunidades como ejércitos o personas, ¿no? Realmente atentaron contra su vida, pero Dios lo protegió, ¿no? Ahora, bueno, yo pienso que tú también tienes tus propias historias, ¿no? De cómo Dios te ha salvado tu vida.
o realmente o Él te ha cuidado. Eh, Cuando yo estaba escribiendo esto, me puse a pensar y comencé a contar, y por lo menos habían como unas 5 situaciones, ya en las que Dios realmente o me había librado de la muerte, ¿no? O me ha librado de serios problemas, tanto a mí como con mi familia o con mis familiares, ¿verdad? Pero bueno, eh, y es bueno recordar eso, porque ahí recordamos la protección de Dios, ¿no? O sea, cómo el Señor nos guardó, nos cuidó, ¿no? Pero, pero eso les voy a contar con un cafecito, ¿no? Ah. Bueno, pero es bueno recordar eso, porque nos alienta a tener confianza en nuestro Dios, ¿no? Y Padre, cuando enfrentamos también nosotros situaciones difíciles. Bueno, antes de iniciar el siguiente punto, quiero leerles nuevamente esa proposición que había puesto y que usé inicialmente. Dice, en nuestra vida debemos establecer objetivos y metas para alcanzar aquello que anhelamos. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo David aquí, en esta segunda parte, como lo vamos a ver ahora, ¿no? En el punto 2 es como un pequeño subtítulo, habitar con el Señor, versos 4 y hasta el 6, habitar con el Señor. ¿Ya? Quiero que se fijen en los términos, ¿no? A veces es importante o no ponemos, digamos, atención a las palabras o no les damos el peso a las palabras, ¿no? Pero aquí David está diciendo, está comenzando y diciendo, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, ¿ya? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Ya? Este verso es clave para todo el Salmo, pero fíjense, y lo vamos a ir desglosando luego. Verso 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en el secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que se acercan, y en su tienda ofreceré sacrificios, con voces de júbilo cantaré. Sí, cantaré alabanzas al Señor. Bueno, aquí vemos que realmente David está priorizando lo que él considera más importante para su vida. ¿Ya? Por eso es que está diciendo, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Y bueno, la volvemos a leer, habitar en la casa del Señor. Habitar en la casa del Señor. Y usa sinónimos en las siguientes palabras, ¿no? O sea, usa tabernáculo, ¿ya? Usa tienda, usa templo. Bueno, recordemos una cosita. O sea, en el tiempo de David había solamente el tabernáculo, ¿no? Y había el arca. David es el que tiene en su corazón edificar un lugar para, ¿no? Porque decía, ¿cómo yo voy a vivir en una casa tan linda cuando ya él es rey? Y el Señor en una tienda, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el arca, pero no solo estaba el arca, estaba la presencia de Dios, y ahí estaba todo el oficio de los sacerdotes, ¿verdad? Pero lo que más anhelaba, y él había palpado eso, ¿no? Recuerden, había estado junto al profeta Samuel, que un hombre de Dios, ¿verdad?
era estar en la presencia del Señor. Y nos dice que para contemplar su hermosura, David definitivamente es un adorador, ¿no? O sea, él quería contemplar, ¿no? Él quiere cantar y quiere adorar a Dios con voces de júbilo, como lo expresa, y también meditar. Cuando dice meditar en su templo, es meditar en su palabra, meditar en sus mandatos, meditar en sus ordenanzas. Eso es lo que él quería. O sea, como él estaba consciente de que todavía no era un rey, había sido ungido como un rey, pero no era todavía, ¿no? Y tampoco era un sacerdote, pero él quería estar ahí, ¿no? Ahora, para David no fue tan fácil esto, ya que tuvieron que pasar muchos años de persecución y sufrimiento, ¿no? Saúl reinó 20 años. Y luego él tuvo que estar escondido en las montañas, a veces en cuevas. Se nos relata partes, ¿no es cierto?, donde tiene encuentros con Saúl persiguiéndolo, ¿no? Y Dios le da gracia para salir adelante. Y también metido en el desierto. Bueno, esos lugares son inhóspitos, ¿no? O sea, ahí es donde se ocultaba él. Y en alguna oportunidad tuvo que pasarse directamente a la tierra de los filisteos, porque ahí no lo iba a ir a agarrar Saúl. Entonces, bueno, en todo ese tiempo, él anhelaba. Y si realmente miran, bueno, estamos viendo el Salmo 27, pero si ven un salmo antes, el 26, y un salmo después, el 28, la temática es también el templo de Dios, la presencia de Dios, ¿no? En algún caso, los israelitas, cuando no estaban cerca del tabernáculo, dice que oraban levantando sus manos hacia ahí, ¿no? Eso se puede ver en el Salmo 28, ¿verdad? Entonces ahí nos visualiza cómo estaba, dónde estaba David, ¿verdad? Bueno, ahora aquí surge un poquito una pregunta. Esa es la historia de David, pero para nosotros, y la pregunta va para cada uno de nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de pedirle una sola cosa al Señor, ¿qué le pediríamos? A ver, solamente piensen un ratito. ¿Eh? O sea, no estamos con una torta y 3 deseos, sino, ¿qué cosa le pedirían al Señor? Díganle, o sea, piensen en su corazón, ¿qué es lo que más pedirían al Señor, verdad? Bueno, Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Pero yo les digo que nosotros tenemos un gran privilegio, ya respecto del rey David. Y es que para él la casa o la presencia del Señor estaba ligada íntimamente con el arca del pacto o con el tabernáculo, donde Dios habitaba o donde Dios había manifestado realmente su presencia, ¿no? O sea, para él estaba ligada a la presencia de Dios con el arca, ¿verdad? Pero ahora nosotros, por la obra redentora de Cristo, Jesús, podemos tener un libre acceso a la presencia del Padre. ¿Sí? ¿Ustedes se recuerdan qué es lo que ocurrió cuando Jesús murió? Ahí estaba el velo del templo, tapando el arca. ¿Y qué pasó? Se rompió de arriba hacia abajo.
no era un velo chiquitito, tenía como 20 centímetros de espesor. O sea, realmente ahí estaba Dios simbolizando que ya no más esto, ¿no? Es más, o sea, el mismo templo estaba en medio de ellos, o sea, el mismo Señor estaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero eso significaba que ahora tenemos esa entrada, ese acceso libre a la presencia de Dios. Y aún más, o sea, qué bendición, ¿no? Eh, el Señor cuando estaba hablando con sus discípulos, y realmente voy a creer que en algún momentito vayan a Juan 14, no ahora mismo, ya, y vamos a citar algunos versos. O sea, el Señor les decía, no los voy a dejar huérfanos, ya, voy a enviar a alguien, ya, para que esté con ustedes para siempre. Y nos habla del Consolador, del Espíritu de verdad. Ahora, miren ese privilegio, ¿no? O sea, cuando realmente el Señor nos ha alcanzado, nos ha dado de su Espíritu y ahora Él habita en nosotros, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús, o sea, que Él está con ustedes y morará dentro, o sea, de nosotros, ¿verdad? Eso lo pueden ver en Juan 14, los versos 16 y 17, para los que están anotando. Juan 14, 16 y 17. Y también le dice un poquito más ahí, en ese mismo capítulo de Juan, dice que si le amamos y guardamos su palabra, Él y el Padre van a morar en nosotros, ¿no? Eso está en Juan 14, 23. Entonces, miren, ese era el propósito eterno de Dios. O sea, habitar con el hombre, estar con el hombre. O sea, en el huerto, realmente Adán tenía ese privilegio de estar con Dios, de tener comunión. Y el Señor se paseaba por el huerto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se interrumpe por el pecado. Pero Jesús, por su sacrificio, nos permite nuevamente ese acceso a la presencia del Padre. Amén. Bueno, ¿y qué podemos? Y otra cosa más es importante, ¿no? O sea, eh, para David el lugar de adoración era ese tabernáculo, ¿verdad? Pero recuerdan esa charla entre Jesús y la samaritana, ¿verdad? Dios comienza a hablar con esta mujer. Y ella le dice, me parece que tú eres profeta. A ver, te voy a hacer una preguntita. O sea, nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor tiene toda una charla con ella y le dice, bueno, ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. El Padre busca tales adoradores que le adoren, ¿no? Entonces, queridos, somos privilegiados, o sea, podemos adorar a Dios y Él está habitando en nosotros, está habitando en nosotros, ¿verdad? Bueno, qué privilegio tan grande, ¿no? Y qué privilegio tan grande ahora también poder adorar juntos como iglesia o hacerlo en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestra cama, cuando vienen pensamientos y sueños y lo que sea, ¿verdad? O caminando por las calles o por un parque o admirar los pájaros, las flores, ¿verdad? Los árboles y poder adorarles por su creación, ¿no?
y saber que estamos hablando con nuestro Dios, que está nuestro Dios ahí, ¿verdad? Bueno, ok. Pero vamos a ver que David profundiza un poquito más esto, ¿ya? Y en el siguiente punto lo vamos a poder mirar. Punto 3. Buscar su rostro y sus caminos. Versos desde el 7 hasta el 12. Buscar su rostro y sus caminos. Verso 7, leo. Dice, escucha, Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, y tal vez acá estoy utilizando Biblia de las Américas, pueden comparar, pero aquí se entiende bien este sentido. El verso 8 dice así, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Ya, David nos estaba hablando esta mañana cuando cantábamos, ¿no? Que a veces teníamos que hablarle a nuestro corazón. Esto está haciendo David acá, ¿no? O sea, cuando el Señor le dijo, buscar mi rostro, le dice, tu rostro buscaré, dice, ¿no? Verso 9, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Verso 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Verso 11, Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. Bueno, si bien en los versos anteriores hemos podido ver la valentía de David, ¿ya? Y la fe y la confianza del salmista. En el verso 7 está elevando una oración de súplica, ya a Dios y eso nos muestra que realmente está pasando por un momento difícil y quiere escuchar a Dios, ya, y quiere escuchar a Dios. Otra vez ahora la pregunta para nosotros. O sea, no te ocurre lo mismo, no nos ocurre lo mismo, que en momentos difíciles necesitamos escuchar de Dios, ¿ya? Para apaciguar nuestros corazones. Esa es gran parte del libro de Job. Job quería tener una pequeña entrevista con Dios. Si tan solo él me hablara, si un ratito me hiciera entender esto, ¿no? O sea, como lean Job, bueno, son 40 capítulos, pero ahí se ve que muchas veces hombres de Dios están en aflicción y buscan querer escuchar de Dios. Bueno, cada uno de nosotros nos pasa esto. Yo no soy una excepción. Cuando estoy atravesando momentos difíciles de salud y todo este tiempo los he estado pasando con mi vista o de otro tipo, lo que hago es buscar a Dios a solas, ¿no? Y qué privilegio que realmente podemos decirle como el salmista y podemos decirle, escucha, oh Dios, mi oración, ¿ya? Escucha, oh Dios, mi oración. Pero, sin embargo, también hay otros momentos en que nos cuesta orar,
Ya el golpe viene a ser tan fuerte a ratos que, pucha, apenas si puedo orar a Dios, ¿verdad? En ese momento nos toca prestarnos palabras, ya sea de los salmos o de otras escrituras, y hacerlas nuestras. Ya, o sea, agarra el Salmo 23, por ejemplo, y comienza a leerlo y ora a Dios en eso, pidiéndole al Señor, Señor, tú eres mi pastor, o sea, háblale, ¿no? O sea, dile, nada me faltará, ¿no? Eh, o, bueno, puedes agarrar el Salmo 5 también, ¿no? Escucha, oh Dios. O Filipenses, Pablo nos reta y nos dice que nos regocijemos en todo tiempo, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y súplica, dice. Pero dice también acción de gracias, ¿ya? Porque estamos ante un Dios vivo, ¿no? Entonces, bueno, un ánimo, queridos. Cuando parecería que el cielo está cerrado, no está. ¿Ah? Coge la palabra y préstate una oración, ¿no? Mira, yo admiro muchos hombres ahí en la Biblia. Daniel es uno de mis favoritos. Puedes leer Daniel 9 y mirar el corazón de Daniel clamando por su pueblo, ¿no? O puedes leer Jeremías. Wow, esa vida es increíble. O sea, toda su vida se pasó peleando contra varios reyes tenaces y tosudos que no querían escuchar de Dios y que hacían lo malo. Y no la pasó bien. Alguna vez lo metieron a un pozo, a una cisterna. Y más bien gracias a gente piadosa le pasaron pan y agüita ahí para que no se muera, digamos, ¿no? Entonces, ha habido hombres de Dios así de los cuales podemos aprender y podemos aprender su oración. O Isaías. Qué deleite leer Isaías, ¿no? Bueno, quiero animarles en eso. Volviendo otra vez, en el verso 8, el salmista retoma el mismo énfasis del 4 y le dice que se ha propuesto en su corazón buscar el rostro de Dios. Él está interesado sobre cualquier otra cosa en buscar el rostro de Dios. Eso es lo que él quiere, ¿ya? O sea, parafraseando un poquito esta palabra. Parece que mi hijo estaba leyendo mis apuntes, ¿eh? Dice, parafraseando, le está diciendo a su corazón, busca el rostro de Dios, ¿ya? Le está ordenando, bueno, por encima de sus sentimientos fluctuantes, ¿ya? Que busque el rostro de Dios. El corazón es como un sismógrafo, ¿no? Porque ahí es el asiento de todas las emociones y de los sentimientos, ¿no? O sea, nos va bien y sonrientes, ¿no? Nos va mal. O sea, pero no tenemos que caminar así. Tenemos que caminar parados en la palabra, ¿no? Y él está diciendo, bueno, por sobre todo quiero buscar tu rostro. ¿Ya? Amén. Ahora, en el verso 9 le suplica
que no esconda su rostro de él, ni lo abandone, ni lo desampare, porque él es el Dios de su salvación. Ya, bueno, así le está clamando y Dios tampoco nos va a abandonar a nosotros con seguridad. Ya, pero hay momentos difíciles. Me recuerdo de otro hombre increíble, Juan el Bautista. Ya, recuerdan, o sea, cuando Jesús lo honró, ¿no? Y él dijo que entre los hijos bueno, o sea, entre los profetas, ese era el mayor, ¿no? O sea, era un hombre increíble ese. Recuerden, o sea, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, cuando María le saludó, ¿verdad? Y ahí estaba. Bueno, este Juan, ahí estando en una oscura y tenebrosa prisión, cerca de morir, comienza a dudar si realmente Jesús era el Mesías. Bueno, decimos, wow, ¿cómo va a negar? O sea, sus familias eran parientes, o sea, se conocían por años, o sea, se habían conocido en muchas cosas, ¿no? O sea, los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth paraban en el templo, conocía él todas las escrituras, ¿ya? Pero para los israelitas, la idea que tenían era que ese Mesías iba a venir y automáticamente morían los romanos y cualquier otra, qué sé yo, dictadura por ahí y iba a reinar el Mesías. Pero no entendía que había un Mesías sufriente, un Mesías siervo, que tenía que pagar por nuestro pecado. Amén. Entonces ahí en esa desolación, Juan manda a sus discípulos y les dice, a ver, vayan y díganle, o sea, ¿tú eres el que había que venir o esperamos a otro? Y ese momento el Señor sana ciegos, sana cojos, ¿ya? Y les dice a los que habían venido, miren, ya, o sea, los ciegos son sanados, los cojos ya están saltando, y a los pobres es predicado el Evangelio. Le está citando porciones de Isaías respecto del Mesías. Ya le está diciendo en otras palabras, mira, esto es lo que decía, estas son las señales del Mesías. Amén. Entonces, pero en esos momentos le faltó la fe ¿cómo se llama? A Juan, ¿no? Y bueno, seguramente fue animado por esto. Y fue animado por el Señor. Pero nos ocurre que hay momentos difíciles. Bueno, ahora en el verso 10, ya otra vez comienza a retomar su confianza y expresa su confianza. Y fíjense esta frase. Y le dice, si aún su padre o su madre lo abandonaran, el Señor, su Padre del cielo, lo recogería. Ya, David está diciendo, si aún mi padre y mi madre me dejaran, era algo hipotético, pero está poniendo como un extremo que puede ocurrir. Ya, y está diciendo, tú me vas a recoger. Y eso es verdad. Yo he podido ver esto en el Salmo 68:5. Ya, este salmo se cumple. Dice que Dios es padre de huérfanos y es defensor de viudas, ya en su santa morada. Me ha tocado hablar con personas, bueno,
Yo he estado más de 40 años en el ministerio y me ha tocado hablar con gente, con jóvenes, con mujeres, o sea, huérfanos o viudas, ¿verdad? Y realmente he visto un amor genuino, un amor muy singular, muy especial que Dios tiene hacia esas personas. Amén. Entonces, bueno, ahí está. Si aún ocurriera eso, el Señor me recogerá, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, ahora en esos versos del 7 al 10, hemos podido ver a David como un adorador, ¿ya? Como un adorador, buscando la presencia de Dios, buscando su rostro. Pero en el verso 11 vemos también que él está interesado en caminar rectamente, ya para honrar su nombre. Voy a volver a leer ese verso 11 porque tal vez nos hemos olvidado ya un poco. Dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana, por una senda derecha, ya por causa de mis enemigos. Bueno, David no solo está interesado en tener una vida tranquila, ya que todo le vaya bien, ya, y apacible, sino que él está interesado en caminar rectamente, ya, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Y bueno, porque habían varias personas que estaban observando su vida. Y estaban buscando ya cómo era él o algo de qué acusarle, ¿verdad? Y bueno, lo mismo ocurrió con Jesús. ¿Se acuerdan? Los saduceos y los fariseos todo el rato estaban tratando de hacerle preguntas, de mirar, tú en el día sábado estás sanando. No, o diciendo, hay que pagar impuestos al César. No, o sea, constantemente estaban ahí esos hombres tratando de buscar algo, dónde agarrarle, ¿ya? Pero Jesús guardó la ley, caminó rectamente y no hubo nada que le pudieran encontrar, ¿verdad? Y este David también andó rectamente. Ya entendemos que cuando fue rey, él erró y él pecó severamente. Pero Dios lo castigó, lo disciplinó severamente también. Severamente. Porque Dios a quien ama también disciplina. Y él azota ya a quien es su hijo. Y después él murió adorando al Señor, ¿no? Y entregando su reino a su hijo Salomón, ¿verdad? Bueno, esto también ocurre con nosotros. Hay gente que nos está observando y realmente que nuestra oración sea que el Señor nos dé su gracia para que podamos vivir rectamente y que puedan ver a Cristo en nuestras vidas, que puedan ver al Señor en nuestras vidas y no otra cosa, ¿verdad? Bueno, resumiendo esta parte, David estaba interesado en la persona de Dios y en caminar rectamente delante de Él y de los hombres. ¿Ya? Sea ese también nuestro objetivo y sea esa también nuestra meta, ¿ya? Para que Él sea alabado y para que Él sea glorificado. Amén. Ahora, vamos al verso 12. Bueno, en el verso 12 vemos que este valiente guerrero
suplicando la gracia de Dios, porque no estaba apoyado en su brazo, en la fuerza de su brazo, ni en sus habilidades, sino en su Salvador, ¿no? O sea, vamos a leer el verso 12. Dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Bueno, esa era gente que lo estaba persiguiendo. Ya, testigos falsos, gente violenta, ya. Pero por eso es que le gustaba a David y quería entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo de Dios, porque sabía que ahí iba a estar seguro, ¿ya? Que sabía que ahí Dios iba a hacer cargo de sus enemigos y él iba a estar seguro. Bueno, muchas veces a nosotros también nos ocurre que estamos teniendo una vida tranquila, estamos contentos y de repente viene una tormenta. La tormenta puede ser salud, puede ser económica, pueden ser trámites, pueden ser hasta de repente juicios, no sé qué es lo que puedes estar enfrentando, ¿verdad? Pero o también nos comienzan a asaltar temores. ¿No les ocurre en la noche? A veces comienza a temer algo que se desvanece con el amanecer, ¿verdad? O esas circunstancias que nos hacen tambalear nuestra fe, nos hacen tambalear, ¿no? Si no, a ver, recordemos un poquito al valiente Pedro. Está con Jesús ahí esa noche en la cena y le dice que nunca lo va a abandonar, ¿no? Y Jesús le advierte y le dice, antes de que cante el gallo, o sea, esta misma noche, me vas a negar 3 veces. ¿Ya? Y fue así. Pero el Señor le dijo también que Él iba a orar para que no le falte la fe y así pueda alentar a otros. Ya, ese Pedrito valiente también ahí cayó. Ya, y negó a su Señor. Y el Señor después ahí lo sana, lo restaura, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa partecita? Ahí sanando, restaurándolo, bendiciéndolo a Pedro, ¿verdad? Bueno, definitivamente necesitamos la gracia de Dios para vivir cada día. Ya nosotros no somos mejores que esos valientes campeones. Necesitamos la gracia de Dios. Bueno, finalmente vamos a ir al último punto de este salmo, el punto 4. Creer y esperar, versos 13 y 14. Lo leo. Y esta es una cancioncita que cantábamos con, los dinosaurios cantábamos esta canción hace mucho tiempo. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En este verso 13,
David está dando testimonio ya de que realmente hubiera desmayado si no hubiera creído que había de ver, o sea, y otra vez está hablando de contemplar su rostro, ¿ya? Las misericordias de Dios. Y en esta tierra, ¿no? O sea, no después de la muerte, sino hubiera yo desmayado. O sea, él creía que sí iba a haber en vida todo esto. Y él pudo ver a Dios en su vida, ¿ya? En su vida diaria y pudo contemplar su hermosura. Me gustaría mucho que lean, lean Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, y miren esas partes, o sea, como para ver un poquitito cómo va ligado todo esto con estos salmos, ¿no? En una oportunidad cuando estaban trayendo el arca, o sea, David danzaba y gritaba y saltaba, ¿verdad? A tal punto que la mujer que Saúl en realidad le había dado como su hija, como mujer, se avergüenza de él. O sea, ¿cómo tú puedes estar saltando y bailando como un cualquiera? O sea, más o menos así le dice, ¿no? Y David, o sea, realmente David le dice que iba a hacerlo más todavía y con más gozo y con más deleite, ¿verdad? Esa mujer nunca le dio hijos a David. Bueno, en el verso 13, David está dando, ahí vemos que, perdón, un minutito. También aquí en esta parte, él nos está animando. En el verso 14 nos está animando, se anima a sí mismo y nos anima a nosotros a esperar en Él, ¿no? O sea, tal vez lo podemos leer de nuevo esa partecita. Primero está diciendo que hubiera desmayado si no iba a ver la bondad. Ya está testificando. He visto la bondad de Dios y aquí en la tierra. Y ahora se está diciendo a sí mismo y nos está diciendo a nosotros: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Está ya como comunitariamente o en iglesia nos está diciendo eso, ¿verdad? Así como me ha ocurrido a mí, va a ocurrir contigo. Ya, espera en el Señor. Y esforcémonos en eso, en buscar su rostro y en buscarle de todo corazón, y así, bueno, se va a alentar nuestra vida en medio de circunstancias difíciles y vamos a creerle a Él y vamos a esperar en Él. ¿Ya? Recuerden, el justo por su fe vivirá. Ya así dice Habacuc, ¿no? O Pablo en Romanos, el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra forma de caminar. Y espera en Dios es ten fe. Ten fe. Amén. Bueno, para concluir, establezcamos metas en nuestras vidas. ¿Ya? Y esa meta de realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón y caminar con Él
es, eh, es lo más importante en nuestra vida, ¿no? David está diciendo una cosa, está diciendo la cosa prioritaria, lo máximo que podemos hacer es realmente buscar a Dios. Ya, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser dado por añadidura, ¿verdad? Es buscar al Señor, ¿no? Bueno, y también hablemos de aquellos que no le conocen y contémosles a ellos lo maravilloso que es conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo ha sido conocer a Dios en tu vida? ¿Qué ha cambiado realmente? ¿No? Hazle antojar, ¿no? Es como si estuvieras chupando un helado de esos deliciosos, ¿verdad? Esto es realmente conocer al Señor, ¿verdad? Y caminar con Él y hacer su voluntad. Bueno, fue el deleite de Jesús y tiene que ser el nuestro también. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a pedir su gracia y voy a pedir después que los músicos pasen. Señor, una cosa he demandado. Señor, qué bendición. Señor, gracias que podemos estar en tu casa. Gracias que no tenemos que viajar a ningún lugar ni ir a... Simplemente, gracias que tú has escogido habitar con nosotros. Y gracias que juntos, Señor, podemos experimentar esa comunión y poder ver las diferentes facetas de tu gracia en la vida de nuestros hermanos, Señor. Y ver a Cristo en nuestros hermanos, Señor. Qué privilegio es tu casa. Qué privilegio es tu iglesia, Señor. Señor, estamos muy, muy agradecidos a ti, Señor. Y realmente queremos alabarte. Queremos darte gracias, Señor. Con júbilo, Señor. Con gozo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Que esta palabra sea guardada en los corazones, Señor. Y que tú la aumentes, la aclares. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y no sé si todavía podemos cantar una canción. Sería tan hermoso poder realmente adorarle.